dé su fruto a su tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el pastor empezó a hablar la semana anterior sobre la numerología bíblica. Y entonces hoy día vamos a continuar. Y yo quiero decirles que a veces uno mira un tema y uno dice como, ¿y para qué es eso? Más o menos cuando a uno en el colegio le enseñan álgebra. Y ahora usted está aquí y usted dice, ¿y álgebra para qué me sirvió? El factoreo y no sé qué. Algunos que quizás usen en algo, bueno, gloria a Dios, pero yo creo que el 90% de los que estamos aquí no lo usamos. Y hasta nos olvidamos. Pero esto de la numerología bíblica no es eso, no es factoreo, no es algo que no vamos a usar, sino que es algo que nos equipa. ¿Por qué? Quizás ahora usted va a decir, bueno, ¿y para qué? Pero en un momento o en su casa quizás usted va a estar leyendo la Biblia, va a estar leyendo la palabra de Dios y va a ver algo que quizás usted no va a entender. Y yo espero en el Señor que el Espíritu Santo traiga a usted a recuerdo lo que estamos viendo ahora. Porque cada cosa tiene es un símbolo en la Biblia, en la palabra de Dios, y nos habla a través de muchas cosas. Usted ve que dice que Jesús les hablaba a sus discípulos ¿cómo? En parábolas. Entonces, no es que les daba todo como muy así, a ver, les corto la carne y coman, no, sino que les hablaba de una manera en la que ellos tenían más o menos que investigar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ver la Biblia como un libro, hermanos, al que tenemos que buscarle el más allá de la letra. Amén. No con nuestro intelecto, no con nuestra inteligencia, no con lo que hemos estudiado, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Porque lo que está escrito ahí, usted ve que hay gente entendida, sabios que leen mucho, intelectuales, que leen la Biblia y no entienden nada y no sienten nada. Pero nosotros como hijos de Dios podemos estar leyendo la palabra de Dios y de pronto podemos empezar a llorar y el Señor nos habla de algo. Y a veces nos habla en un tiempo de necesidad con un versículo bíblico y después cuando lo volvemos a leer y leemos algo que ya habíamos leído antes, pero vemos una faceta diferente. Amén. Entonces, yo quiero que ahora ustedes vean como claves estas enseñanzas, como una clave para que usted después pueda descifrar lo que está escrito. Amén. Es como que le dan a usted y le dicen, adivina, adivinador, ¿no es cierto? Y ahorita no me acuerdo ninguna adivinanza, pero y le ponen una adivinanza a usted y usted se queda, ay, ahora aquí, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Y no la sabe descifrar. Entonces esta clase no es algo que no va a usar, sino es algo que le va a dar una ayuda para luego entender lo que quizás usted va a estar estudiando o lo que usted va a estar escuchando. Ahora, con el pastor la semana anterior vimos hasta el número 4. Yo les sugiero que escriba las clases, no porque yo estoy aquí y le digo, ay hermano, tome nota, ponga a la hermana Tania y pínteme, no, pero para que nos acordemos, porque a uno le cuesta, uno escucha algo y la siguiente semana ya estuvo, se olvidó todo. Entonces, si alguien, porque yo sé que los miércoles estamos aquí, somos buscadores del Señor, ¿se acuerda usted qué significaba el número 1? Principio, unidad. Bien los chicos. Yo creo que yo soy la de la falla de los domingos, porque cuando pregunto los domingos de la clase, nadie, hermanos. El 2, ¿qué significa? Ah, bien, Ruth está respondiendo porque ella escribe las notas, de ahí ya sabe. El 3, plenitud, unidad, ¿verdad? Porque dice la fe, el amor y la esperanza. Y el número 4, wow, equilibrio. Entonces, 1, principio, 2, compañerismo o división. Mire qué interesante que 2 pueda significar dos cosas tan diferentes, porque puede indicar compañerismo, o sea, entre dos pueden crear un ser como compañeros, amigos, ayudarse, pero a la vez el 2 también puede significar división. Depende de cómo lo veamos. 3 era plenitud. Y 4, equilibrio, norte, sur, este, oeste. Y ahora vamos a seguir con el número 5. Y el número 5 es número de gracia.
Y vamos a leer en Efesios 4:11 que dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Gracia, ¿qué es gracia? Gracia es un regalo, un don, algo que se nos da sin que nosotros merezcamos. Miren, la teología cristiana dice que gracia, es una gracia divina, un favor, un don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo. También el acto de amor inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. Ahora, Dios dejó a los hombres como regalos. O sea, estos ministerios de los que hablamos tanto, de las apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tiene cada uno una tarea en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para equiparnos a nosotros. Entonces, ellos son un regalo a nuestras vidas para poder alcanzar las cosas a las que estamos llamados a alcanzar en Dios. Digamos así, es como el peluquero que nos corta el pelo, una que nos hace el manicure, otra que nos hace el pedicure, otra que nos da los masajes para sentirnos bien, como es para edificar a la iglesia. Y cada uno tiene una función. Son 5 los ministerios, ¿verdad? Y ahí están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces el 5 de los 5 ministerios representa gracia. Cada vez que usted ve el número 5 es un ejemplo de gracia. Vamos a ver otro que dice en Mateo 14:19. Dice, y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ahora, todo esto nos vamos a enfocar en cuanto al equipamiento, al regalo que son los ministerios para la iglesia. Pero mire, aquí dice 5 panes, ¿verdad? Figura de gracia, figura de los 5 ministerios. ¿Pero por qué? Porque ¿de qué se alimenta nuestro espíritu? De la palabra de Dios. Porque si no, nuestro espíritu, ¿qué hace? Empieza a decaer, a morir. Hermano, a mí me gusta un poquito la comida, bien poquito. Pero hermano, ya cuando pasa ciertas horas, y le cuento aquí, me ministro, yo la semana anterior me dio una cosa que yo temblaba del hambre. Y yo le decía a Carlitos, y no podía abrir una fundita que tenía de unos mangos secos. Y no podía abrir, le digo, Carlitos, ábrame esto, por favor, funda, le decimos los ecuatorianos a las bolsas, amén. Le digo, Carlitos, ábrame esto, ábrame. Y Carlitos me regresa a ver y me dice, no se puede comer aquí. Digo, Carlitos, si no me abre, me voy a desmayar. Y Carlitos ahí ya se asustó, dijo, bueno, aquí ni modo. Pero así es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, los ministros vienen a enfocarnos y darnos el alimento necesario. Amén. Porque no podemos comer solo pan y solo carbohidratos. No podemos comer solo agua y agua y agua. Sí, sobrevivimos, pero no vamos a estar fuertes ni vamos a estar con fuerzas para poder realizar las actividades diarias. Si usted se pone a tomar agua por 3 días y después le dicen que vaya a cortar la grama de su patio, usted no va a poder, porque usted va a estar muy débil. Entonces, el Señor es el que nos alimenta a través de los ministros. Y yo veo un regalo también. Yo aquí decía, ¿cómo es Dios? Porque mire, si yo llego a visitarle a su casa, usted no tiene que darme de comer, ¿verdad? Porque yo estoy llegando a visitarle. Pero es de gracia, es un regalo que usted dice, bueno, ya vino la hermana, ni modo, le voy a hacer café y le voy a dar unas galletas. Pero no era su obligación hacerlo. Pero es un de gracia que lo está haciendo. Y hay que ver que Dios tan bueno nos provee los ministros y nos provee la palabra. Y yo ahora le decía, Señor, Padre, ten misericordia de mí, ayúdame, Padre, con la prédica, porque mi esposo tiene mucho más conocimiento y quizás él les va a poder explicar esto de mejor manera que yo. Y yo decía, Padre, ni siquiera por mí, pero por el hambre del pueblo que va a estar ahí. Porque también cuenta con cuánta hambre viene usted para que el Señor entonces al que esté impartiendo la palabra, que en este caso no es un ministro, pero cuando viene el ministro, él le da a él, le provee para que le pueda alimentar a usted. Amén.
Primera de Samuel 17:40 dice, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Usted sabe de quién están hablando ahí, ¿verdad? Todos saben, hasta los niños. Están hablando de David. Y mire lo que dice ahí, que cogió ¿qué? 5 piedras. Entonces el Señor en su gracia nos da 5 ministerios para con eso poder vencer los gigantes de nuestra vida. Y mi esposo me estaba diciendo, me estaba explicando, me dice que se entendía que habían, además de Goliat, habían 4 gigantes más. Entonces David con una piedra le dio al gigante y cayó. Pero entonces después con las otras 4 piedras fueron usadas para herir a los otros gigantes que estaban ahí también. Entonces los gigantes en nuestra vida vienen, pero ¿con qué nosotros les vamos a vencer? Con la gracia de Dios, la palabra dada y con la ayuda de los ministros. Amén. Porque a veces no podemos solos. Usted ve que, bueno, al menos las mujeres, ¿verdad? Cuando estamos como tan así, como ya hasta acá, uno dice como, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? Y uno va y como, ok, déjame hablar con alguien porque ¿sabes lo que pasó? ¿Y sabes lo que me hizo? Y ni le resuelven el problema. Pero al menos usted cuando ya habla dice, bueno, ya se queda más tranquila porque compartió esa carga. Así es el trabajo de los ministros también, pero ya en cosas espirituales y mucho más profundas. Amén. Y ahí hay un dicho que dice siempre Joyce Meyer, que dice, don't run to the phone, run to the throne. O sea, que no corra el teléfono, sino que corra el trono de Dios. Amén. Oh, no, a Trump no, porque no creo que le ayude mucho, pero bueno. El número 6. Número 6 es número de hombre. Y vamos a leer Éxodo 29, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El número 6 es de hombre. O sea, nos dan 6 días para trabajar y algunos nos trabajamos los 6. Gloria a Dios para los que trabajan los 5. Pero ahí es una representación de que el número 6 es número de hombre. Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre ¿en qué día? En el 6º día. Por eso el número 6 representa hombre, humanidad. Dice también en Apocalipsis 13:18, aquí el número tan famoso, ¿verdad? Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Yo creo que este número no se nos olvida a nadie porque es tan famoso el 666, 666. Quiere decir que número de hombre, humanidad. En Génesis 1:31, ahí está, porque en esta parte no se ve que Dios creó en el 6º día al hombre, pero si usted mira en Génesis 1:31, ahí le dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el 6º día. Ahora vamos con el 7. El 7, yo creo que hay muchos que el número favorito de mucha gente cristiana es el 7. ¿Cuál es tu número? 7, porque es el número de Dios, decimos. Pero no es el número de Dios, es el número de la perfección. Amén. 7, perfección. Levítico 4:6 dice, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre 7 veces delante del Señor frente al velo del santuario. Esto era en el Antiguo Testamento cuando se ofrecían sacrificios. Entonces ellos tenían que rociar 7 veces. Eso quiere decir que era como la perfección que se tenía que hacer ahí. Dice Apocalipsis 1:12, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Pero los 7 candelabros de oro representan los 7 espíritus de Dios. Entonces usted ve que hay 7 espíritus de Dios, que hay 7 iglesias, es porque es el número de la perfección. Miren, Apocalipsis 1:20 dice, y en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha
y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. O sea, hay 7 iglesias, dice que son los ángeles, entonces hay 7 ángeles de las 7 iglesias. Amén. Mire, ahí no está, pero, y además estoy en computadora prestada, o sea que, mi madre. Apocalipsis 3:1, hermano, si alguien me puede leer, porque aquí se me vino una cosa para acá y ahora no sé cómo volverla. Amor, auxilio, socorro. Apocalipsis 3:1. Claro. Amén. Ahí vemos que dice los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, como que a Dios es un número perfecto, o sea, Dios le da 7, 7, 7. Y también dice acá, otra vez mencionando los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis 5:6, dice, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, desde ahorita estamos viendo el 5, ¿qué era? Gracia. El 6, número de hombre. Y 7, perfección. Amén. Vamos al 8. Dice, Génesis, el número 8 es un número de reinicio, de volver a empezar. Génesis, dice, Génesis 17:12, la Biblia de las Américas, dice, a la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, porque vuestras generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. ¿A los cuántos días les hacían la circuncisión? A los 8 días. Y entonces era quitar la carne de ellos, porque usted sabe lo que es la circuncisión, no es la carne extra que se corta. Entonces es un reinicio, es quitar algo de nuestras vidas que no nos servía y empezar de nuevo. Ahora, como figura, ¿cuál es ahora la nueva circuncisión en nuestro tiempo? Porque ahora no les dice a los hermanos, a los 8 días que usted acepte a Cristo tiene que circuncidarse. No, ¿cuál es la nueva circuncisión? ¡Hey, Casey! Ya, el bautismo. Y yo cuando los hermanos se bautizan hasta tengo un poco de celo santo, porque hay que ver que es un volver a empezar, es una nueva oportunidad, ya vivimos una vida, la vivimos como quisimos y de pronto sale el Señor a nuestro encuentro. Y cuando el Señor sale a nuestro encuentro, nos dice, yo te estaba esperando. Y ahora ven, y cuando nosotros nos bautizamos es figura de la muerte y de la resurrección. Porque dice, todo lo que es ahí, cuando nos sumergen en el agua, ¿qué pasa? Todo es dejado ahí. Y cuando sale es un reinicio, empieza de nuevo. Así era la circuncisión. La carne era dejada a un lado y empezaban de nuevo. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, fue como que le quitaron las millas al carro. Entonces, en lugar de tener 125,000 millas, sale 0 millas. Es como, ok, lo que pasó, pasó, ¿verdad? Y está borrado y no tiene recuerdo más Dios de eso. Entonces, si alguien no se ha bautizado, yo le digo a usted, busque el bautizar porque es un nuevo comienzo. Y nuevamente es la figura también del golpe al gigante en la frente que nos va a ayudar a vencer a nuestros enemigos. Y vamos a empezar de nuevo porque esa es la nueva circuncisión en este tiempo. Entonces, reinicio, el 8. Y primera de Pedro 3:20 dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Se imagina de toda la tierra,
Los únicos que se subieron al arca de personas, de hombres, de humanos, fueron 8. Entonces, eso nos marca que el número 8 es un número de reinicio. Amén. Dice aquí ahora el número 9. Y el 9 es figura de fruto. Vaya escribiendo, hermano. Para que así, si el pastor le pregunta la próxima semana, usted me hace quedar bien. Dice, le entendí. Dice, número 9, de fruto. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu en la conducta cristiana. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, vamos contando, ¿verdad? 1, 2, paz, 3, paciencia, 4, benignidad, 5, bondad, 6, fidelidad, 7, mansedumbre, 8, dominio propio, 9. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los 9 frutos que nosotros debemos dar. Amén. Y fácil nombrarlos, ¿verdad? Y dice 9, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y usted entonces está, yo entonces estoy bien. Porque el amor no es solo amar a mi esposo es fácil, ¿verdad? Porque es la persona que el Señor me dio. Bueno, a veces no es tan fácil, pero la mayoría del tiempo es fácil. Amén. Pero el amor va más allá de eso. El amor es amar a los que no nos quieren. Amar es amar a los enemigos, amar al que nos hace daño. Ahí es cuando nosotros tenemos que poner por obra el amor. Amén. El gozo, hermano, no es solo cuando estamos de cumpleaños y todo el mundo nos pone happy birthday en el Facebook y todo el mundo le da regalos. No, el gozo es en medio de la prueba. El gozo es estar contento en medio de cualquier circunstancia. Decir, Señor, nadie me va a quitar el gozo. Padre, tú me has dado gozo, ese es un fruto que yo tengo que dar. Nadie me va a quitar el gozo. La paz es otra, porque dice que la paz que Dios nos da no es como la paz que del mundo. Porque la paz que del mundo, ¿qué es? La paz es cuando todo está bien, esa es la paz del mundo. Pero en cuanto las cosas empiezan a ir mal, ¡boom! Y yo siempre le he contado que vengo de una familia que no tiene mucha paz porque se preocupa de todo. Yo siempre le cuento que yo hablo con mi abuelita y si se me corta la llamada, hermano, yo tengo que, no sé, buscar un teléfono, una tarjeta, tengo que salir de donde esté. Porque ella en cuanto se corta la llamada, ella no piensa, oh, se cortó la llamada, ya, se acabó la tarjeta. No, ella piensa que estaba en un segundo piso, en un balcón y me caí y me morí. Y por eso se cortó la llamada. Entonces, hay veces que esas cosas, esos ancestros nos persiguen. Nos persiguen. Y yo hay veces que, por ejemplo, el pastor, yo digo, llego yo de mi trabajo el viernes y llego cuarto para las 12, por decirle algo, y llego y no está ahí el pastor. Y yo, ¿y ahora? ¿Y qué pasó? Y yo, bueno, quizás está en la iglesia, déjame, le mando un texto y no me contesta el texto. Y entonces le llamo y no me contesta la llamada. Y luego ya son las 12, 2 y 5 y nada. Y yo, Dios mío, ¿y ahora qué pasó? ¿Será que estaba viniendo? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cómo atacarle a uno. ¿Me entiende? Ya yo sé que eso viene de mi familia y es algo con lo que yo tengo que luchar. Digamos que quizás ser muy cariñosa no me cueste tanto, porque los ecuatorianos por lo general somos muy melosos, como, ay, qué abrazo, besos, que los demás de las otras nacionalidades se queda como, ¿cómo está? ¿Cómo le ve? Pero nosotros, entonces el amor no nos cuesta, pero a veces la paz, por ejemplo, a mí es algo con lo que yo tengo que luchar. Dijo, no, quizás esté en una administración, no me puede contestar el teléfono, respira profundo, el Señor tiene control de todo. Y uno ahí es, en medio de esas situaciones, es cuando viene la paz de Dios a nosotros. Cuando Trump está persiguiendo a todo el mundo, ahí es cuando tenemos que poner tenemos que activar la paz. Saber que sea lo que sea, Dios nos va a tener en el tiempo y en el lugar donde Él nos quiere tener. Ahora, si nosotros con nuestros lindos piececitos nos vamos a meter en donde no se debe, ahí es otra cosa. Pero cuando son circunstancias como las de estas de Trump y que están mandando a ICE aquí y allá y no sé qué, mire, Dios nos va a tener en donde Él quiera.
Amén. Y si es que nosotros queremos estar aquí, pero no tenemos que estar aquí y Dios hace que nos vayamos a nuestros países, es porque Dios lo quiere así, porque Dios tiene un plan para nosotros en ese lugar. Entonces, no importa la circunstancia, nosotros tenemos que mantener la paz de Dios en nuestras vidas, porque no dependemos de las circunstancias, sino de Dios. Y donde estemos, el Señor nos va a sustentar. Y yo digo, hermanos, mire, si vinimos acá, no sabíamos inglés, no conocíamos a nadie, no teníamos pero ni una carpa y ahora hasta con sobrepeso estamos. Bueno, bueno, yo no se me nota, no mentira, pero no, imagínense en el país de uno el Señor es sobrenatural y Él la hará. Amén. Dice ahí también que la paciencia, qué tan pacientes somos. Ya salga, que por qué no sale. Y que no, hermanos, la paciencia es un fruto. Espérenos un poquito, espérenos tantito, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Espérenme tantito. La paciencia son frutos que nosotros tenemos que poner. La benignidad. Qué tan benignos somos, qué tan buenos, qué tan bondadosos somos. Después de la benignidad viene la bondad. Qué tan bondadosos somos. Porque el otro extremo es que venimos de este país y quizás el sistema nos vuelve fríos. No sé si a usted le pasa, pero cuando ya vemos a alguien en necesidad, como que, camina rápido para que, como que no ver. Y hay veces que la bondad de Dios se puede manifestar, hermanos, abriendo la puerta a alguien. Uno puede ir y como, oye, espérese, yo le tengo la puerta. O una mujer está pero sufriendo, cargando un bebé y llevando tantas cosas, y decir como, le ayudo. Es uno de los frutos. La bondad no nos cuesta nada. Pongamos en práctica uno de los frutos. La fidelidad, sobre todo a Dios. Porque yo digo que si somos fieles a Dios, vamos a ser fieles en todo lo demás a todo el mundo. Incluso a nuestros jefes. Porque no le voy a decir que va a ser fiel solo al esposo. Ese es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Que no vas a querer la mujer del otro y que no vas a cometer adulterio. O sea, eso ya ni para qué le voy a recomendar. Pero la fidelidad es ser fiel a lo que usted se comprometió. Cuando usted está trabajando en algo y usted firmó un contrato, usted dijo que iba a hacer esto y esto y esto y esto, entonces manténgase fiel a lo que usted dijo que iba a hacer. Porque ese es un fruto. Y a veces queremos salir a predicar y entregar tratados y versículos bíblicos, o lo más fácil que en el Facebook, ¿verdad? Ponemos hasta una foto mía. Dios es amor. Y no es eso, es nuestro testimonio, la fidelidad a lo que decimos que vamos a hacer, a lo que nos comprometimos a hacer. Eso es uno de los frutos del Señor. La mansedumbre, ¿qué tan manso es usted? Le dan en una mejilla y usted muestra la otra. Ay, sí, usted es manso. Y el dominio propio. Eso es para todo. Yo cuando voy al mall pido mucho este fruto. Digo, Padre, dominio propio, Señor. Solo voy a pagar esa tarjeta y salgo corriendo y no voy a comprar nada. Porque a veces, hermanos, somos muy espirituales en muchas cosas o creemos serlo, pero luego vamos, hermano, y no nos resistimos a un par de zapatos. No puede ser. No, tenemos que tener dominio propio. Amén. Dice mi esposo, sí, va a estar orando por eso. Vamos, acuérdese, 9, número de frutos. Número 10, totalidad. Esta es una medida que Dios le da para mostrarle una cantidad, para decirle como este es el todo. Esto es todo. Dice en Génesis 24:10, 10 camellos. Mire, ahí dice 24:10, Rebeca es escogida. Y dice, entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Después, ¿qué le pasó a Jacob? Dice en Génesis 31:7, no obstante, vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, dice 10 veces, Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. O sea, es como 10 es la totalidad, como dice, hasta aquí.
¿verdad? Porque ahí Jacob dice como 10 veces tu padre me ha cambiado el salario, dice, y Dios no le ha permitido perjudicarme, porque él sí tenía ganas de perjudicarle, pero Dios no le permitió. El otro, Éxodo 26:1, dice las cortinas de la construcción del tabernáculo. Y dice ahí el 26, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. O sea que hasta las cortinas del tabernáculo eran un total de 10. Éxodo 34:28 dice, y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió las tablas, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. O sea, esa es la totalidad, los 10 mandamientos. Primera de Samuel 18:7 dice, las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Y usted sabe que esa cancioncita fue el comienzo de que entonces Saúl empiece a perseguir a David, como que eso fue ya lo que le llegó también a Saúl. Dijo, ¿cómo? Porque Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Entonces ya al lado de 10,000 y a 1,000 ya no era mucho. Dice, 2 Samuel 23, cuando David llegó a su casa de Jerusalén, el rey tomó las 10 mujeres, las concubinas que había dejado para guardar la casa, las puso bajo custodia y les dio alimento, pero no se llegó a ellas y estuvieron encerradas hasta el día de su muerte, viviendo como viudas. Esto habla de las 10 mujeres que usted se acuerda que su hijo fue. Y para mostrar que él iba a tomar el reino, ¿qué hizo? Subió a la terraza y dice que se acostó con esas mujeres. Y dice que eran 10. Y es figura, hermanos, que nosotros podemos quizás estarnos coqueteando con otra persona espiritualmente hablando y estamos dando lugar al enemigo en nuestras vidas y ahí nosotros podemos ser desechados porque dice que ciertamente no les mató, pero ya no se unió más a ellas. Entonces Dios tiene un tiempo en el que nos da oportunidades, misericordia, 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 hasta cuando se llena el vaso y llegamos a la totalidad, que son los 10. Y cuando ya rebosa eso, es como que Dios dijo, ya estuvo, llegó tu medida, hasta ahí. Entonces, que no nos pase los que les pasó a ellas, que nos sigan dando alimento, pero que ya Dios no se una más a nosotros. No, amén. Dice aquí, Mateo 25:1, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Usted sabe la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y que 5 fueron prudentes y 5 fueron imprudentes y las 5 se quedaron sin aceite y las otras sí con aceite. Pero nos da que Dios tiene una medida. 10 es una totalidad, un número, una cantidad. Y por último, también nos habla de los 10 cuernos y los 10 reyes en Apocalipsis 17:12. Y dice ahí, y los 10 cuernos que viste, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Ay, ay, ay. Entonces, 10, número de totalidad, es una cantidad, es algo que el Señor, con lo que el Señor mide. Amén. El número 11, purificación. Número 11, purificación. Y dice Deuteronomio 1:2. Hay 11 días de camino desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. ¿De qué habla este camino? Este camino era el camino que los israelitas estaban supuestos a tomar para llegar a la tierra prometida. ¿Y cuántos días les tenía que llevar? 11 días. Ahora, si el número 11 es de purificación, yo creo que ellos tardaron 40 años en lugar de 11 días porque no se purificaron en esos 11 días. Entonces Dios tuvo que tenerles dando la vuelta y dando la vuelta y dando la vuelta hasta que se cumpla el propósito de Dios en la vida de uno.
No permitamos que eso llegue a nosotros. Si es que estamos pasando por una situación difícil, porque, hermano, ¿cómo purifican al oro? Con fuego, ¿verdad? Entonces nosotros, y mire, los diamantes, ¿cómo se hacen? A base de presión. Entonces, cuando nosotros estemos pasando un proceso de purificación, que el Señor nos dé la sabiduría para entender el trato, para entender lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y decirle, Señor, esta circunstancia que yo estoy pasando, ¿qué propósito tiene en mi vida? Porque quizás sea un número 11 para usted, quizás sea un rato de purificación para usted. Y mire, si es que en el Señor entendemos rápido el propósito por lo que estamos pasando, un recorrido nos va a llevar 11 días. Pero si nosotros nos ponemos caprichosos y como que, ay, porque a mí, yo así, yo asado, pero si yo voy a la iglesia los miércoles y me pasa esto, entonces como no entendemos algo que nos podía llevar 11 días, nos puede llevar 40 años. Porque el Señor, tarde o temprano, va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Amén. Y si no pasamos de primer grado, ahí vamos a estar, hermanos, dale, y repite, y el Señor dice, bueno, ahí usted vea cuánto quiere demorarse ahí. En Mateo 28:16 dice, la gran comisión, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. 11. Ya no llegaron 12. ¿Por qué? Ya Judas se quedó por ahí. Entonces, si llegaron con uno menos, era porque el Señor estaba purificando. Hay veces, hermanos, que quizás vamos a perder amistades en el camino, pero muchas de las veces quizás son amistades que nosotros no quieren aceptar al Señor y que lo que quieren más bien es jalarnos para allá. Entonces, cuando el Señor permite y nos quita a alguien o nos quita algo, es para purificarnos también, porque no nos sirve de edificación, sino de estorbo. Así es como en los discípulos. Un tiempo estuvieron 11, un número de purificación, porque el otro no estaba en nada. Amén. 12, y con esto terminamos. Dice, el 12 es número de gobierno. No, usted tiene todavía. Es hasta el 1000 la clase. No, mentira. Número de esa, dice 12, gobierno. Génesis 35:22. Dice aquí, los 12 hijos de Jacob. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, y Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Y usted sabe que los 12 siempre hablamos de las 12 tribus de Israel, porque ellos eran el gobierno, desde ahí empezó todo. Desde ahí es que se multiplicaron, se casaron, tuvieron familia, hijos, cada tribu estaba delegada para ciertas cosas, pero ¿por qué? Porque ellos fueron la cabeza de Israel, el principio de Israel fueron las 12 tribus, y esa es una señal de gobierno. Éxodo 15:27 dice, llegaron a Elim, miren, ahí hablan de nosotros. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Acamparon allí junto a las aguas. Ahora, 12 fuentes de agua, porque si un gobierno está seco y no le da de comer, ¿cómo se va a sustentar el pueblo? En cambio, si es que un gobierno está aquí donde hay 12 fuentes de agua y palmeras y pueden acampar seguros, el pueblo va a estar bien. Es como usted, ¿por qué nosotros inmigramos a los Estados Unidos y no inmigramos a Cuba? Porque en Cuba, imagínense, ni jabón, ni shampoo, y creo que 2 huevos para una semana, para una familia de 5, alguna cosa así. Entonces, ¿dónde es que nosotros vamos a acampar? Donde el gobierno, donde la cabeza de Dios esté cerca de fuentes de agua, de palmeras, donde nos puedan dar agua de beber, donde nos puedan alimentar y donde podamos tener sombra. Dice también en Marcos 3:12, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, cuando salen, son 12 los que el Señor envía, porque él manda como su autoridad con ellos, él los respalda, son 12.
También dice en Éxodo 24:4, no está ahí, y dice, y Moisés escribió todas las palabras del Señor levantándose muy de mañana. Edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Amén. Y usted sabe que ahí estamos representados mucho porque, por ejemplo, la tribu de Judá, ¿cuál es? La alabanza. La tribu de Leví, los que estaban encargados del cuidado del templo. Y ahí nosotros estamos metidos dentro de esas 12 tribus espiritualmente hablando. Amén, porque no creo que ninguno de los de aquí es israelita. Y ese es el número de gobierno. Y ahí nos quedamos con este número, pastor. Amén. Ese ya no tengo, hermano. Así es que así nos quedamos. El 5, gracia. El 6, 7, 8, reinicio, 9, 10, 11, 12. ¡Wow! Amén. Con esto vamos a orar para quedar despedidos. 9 en punto, ¿vieron, hermanos? Papito Santo, Señor bendito, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú nos enseñas, Señor, en tu misericordia, Padre, porque tú